Historia de España. España, comienzos del siglo XX. En aquellos tiempos reinaba Alfonso XIII y mandaba bastante. La mayoría de la actividad económica la encontramos en la industria del norte, propiedad de la alta burguesía, pero sobre todo en el campo, propiedad de nobles, terratenientes y la iglesia, del que vivía la mayoría de la población. Los obreros de las industrias trabajaban y vivían en condiciones pésimas, con jornadas de trabajo interminables, sueldos miserables y una esperanza de vida muy corta, lo cual era perfecto para los patronos, que incrementaban sus beneficios año tras año mientras sus trabajadores yacían en la miseria. En el campo, la situación no era mucho mejor. El campo español, la principal fuente de riqueza del país. Pese a que existían algunos pequeños propietarios en el norte, la mayoría de los jornaleros trabajaban para los grandes latifundistas, los propietarios que poseían casi toda la tierra y que obtenían grandes beneficios sin moverse del sillón de su palacio. Estos señoritos usaban la tierra por debajo de su capacidad de explotación e imponían unas condiciones de trabajo duro de sol a sol por sueldos de hambre, manteniendo muchas de sus tierras sin trabajar, unas tierras que podrían dar trabajo a toda una masa de campesinos en paro, pero que mantenían paradas. Alfonso XIII gobernaba a través de dos partidos políticos, el conservador y el liberal, que se iban turnando en el gobierno mediante la manipulación y fraude electoral, conocido como el pucherazo. Los obreros de las fábricas comenzaron a hacer grandes huelgas para la consecución de la jornada laboral de 8 horas. Se conquistó por primera vez gracias a la huelga de la CNT en la Canadiense de Barcelona, en una época en la que creció el interés de los obreros en afiliarse a un sindicato para luchar por sus condiciones de vida. Pero los patronos se enfadaron mucho con los sindicatos, así que pagaban a unos pistoleros para que les quitaran de encima a los sindicalistas molestos. Los sindicatos también se enfadaron un poco y comenzaron a vengarse de los patronos que pagaban a los pistoleros. Por entonces surgieron las reivindicaciones nacionalistas de Cataluña y País Vasco. La guerra colonial en Marruecos estaba costando mucho dinero y sangre. Barcelona era escenario de luchas callejeras entre obreros y pistoleros. Y en la lejana Rusia, los comunistas habían echado a los patronos, nobles y pobres. Así pues, la oligarquía española y los militares estaban muy nerviosos y comenzaron a tener miedo. De modo que comenzaron a conspirar y apareció un militar dispuesto a salvar a España. Miguel Primo de Rivera. Primo de Rivera disolvió el Parlamento, ilegalizó los partidos y los sindicatos y se puso de dictador. Y al rey le pareció muy bien. El dictador sacó a España de la guerra de Marruecos, acabó con las reclamaciones nacionalistas por la fuerza y acabó con el problema obrero persiguiendo a los obreros y metiendo a los sindicalistas, anarquistas y comunistas en la cárcel. Excepto al PSOE, al que invita a colaborar en su gobierno en cuestiones laborales. Pese a sus esfuerzos, Primo no podía salvar la patria y los problemas le hicieron dejar el poder. Alfonso XIII se quedó de nuevo él solito ante un montón de problemas que sacudían el país y el enfado de la gente en general. Así que convocó otra vez elecciones esperando volver al sistema de antes de Primo de Rivera. Pero en las grandes ciudades, donde era muy difícil cometer fraude electoral que se hacía en el campo, ganaron los partidos partidarios de la República. El rey intentó recabar apoyos para no aceptar el resultado, pero hasta los ricos y los militares pasaban de él, de modo que Alfonsito cogió las maletas y se pasó la frontera. Nacía la Segunda República. Abrió miles de escuelas para instruir a la población, quitándole así el monopolio a la iglesia. Hizo una reforma del anticuado ejército en el que había demasiados mandos para tan pocos soldados y redujo el número de oficiales. Se dio el voto a la mujer y se comenzaron los estatutos de autonomía de Cataluña y País Vasco. Los sindicatos seguían presionando y la República aprobó una serie de mejoras sociales y laborales para los trabajadores. En el campo, la reforma agraria intentó expropiar algunas tierras de los terratenientes y la iglesia para dárselo a los campesinos. Y aunque no llegó a desarrollarse del todo, también supuso mejoras en la vida de los campesinos sin tierra. Los oligarcas vieron amenazados sus privilegios y su modo de vida de vivir del cuento, y conspiraron de nuevo. Sus banqueros financiaron a los militares para que dieran otro golpe de estado.
Pero los trabajadores salieron a defender la República, que estaba mejorando sus vidas, y el golpe de Estado fracasó. Comenzaba la guerra civil entre el pueblo en armas y los militares fascistas que defendían los privilegios apoyados por Mussolini y Hitler, mientras que Inglaterra evitó que ninguna de las democracias ayudara a la República. Solo la Unión Soviética vendió armas a la República, pero pese a los esfuerzos heroicos, 3 años de guerra acabaron con la derrota de la República y la victoria de los fascistas de Franco. Los vencedores acabaron con todos sus enemigos, encarcelaron o mataron a todo aquel sospechoso de apoyar la República y cientos de miles salieron de España para salvar la vida.